se retoma la mecánica de conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. El mismo Fondo Monetario Internacional tiene previsto reunirse para ver finalmente cómo se desarrolla este acuerdo de facilidades extendidas. Presuntamente es eso lo que va a pasar con Argentina y las características que tendrán los desembolsos y demás. Quiero saludar a Héctor Torres. Él está en Ginebra. Héctor ha sido director ejecutivo y alterno en el Fondo Monetario Internacional, representante de la Argentina. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. No, quiero su mirada respecto de las negociaciones que lleva adelante Argentina con el Fondo Monetario Internacional y finalmente qué tipo de acuerdo se conseguirá y si eso involucrará o no dinero fresco. Bueno, es un acuerdo de facilidades extendidas, que son los más largos, que duran hasta 10 años y que tienen 4 años, durante los cuales, 4 años y medio durante los cuales no se paga. Se pagan intereses, pero no se devuelve capital. Son acuerdos que facilitan financiación de reformas estructurales. El monto no lo sabemos. Creo que la duda más importante es cuánto va a ser el desembolso inicial. Las especulaciones de prensa que son 20.000 millones de dólares es posible, por un acuerdo largo. Lo que me parecería muy, muy raro es que el desembolso inicial sea muy importante si no hay un cambio en la política cambiaria, valga la redundancia. De modo que, por supuesto, no lo sabemos todavía. La información, digamos, se va filtrando, pero no la puedo confirmar. Torres, cuando usted habla de cambio en la política cambiaria, justamente, ¿se refiere al dólar atrasado que todo el mundo menciona que está, más allá de que el gobierno no lo reconoce del todo? ¿El fondo puede estar pidiéndole eso al gobierno argentino? Estoy seguro que el fondo no le está pidiendo una devaluación, porque sabe que una devaluación sola, manteniendo un régimen cambiario con una tablita como esta, es algo que se termina erosionando rápidamente. Lo que le está pidiendo seguramente es una flexibilización del esquema cambiario. ¿Cómo se daría esa flexibilización? Y si esa flexibilización implicaría una devaluación, muy probablemente, porque el tipo de cambio está atrasado, pero lo que me imagino es que con dinero del fondo detrás, el gobierno va a poder salir de esa atolladero en el que está actualmente. Es una especie de ratonera, se mete solo, prometiendo un deslizamiento del dólar del 1% mensual, en un contexto internacional diferente al actual. El contexto internacional se va complicando y me parece que lo lógico es que el gobierno explique. No lo veo como un fracaso, lo veo como simplemente si a mí me cambian el escenario, yo tengo que cambiar la política doméstica, me tengo que adaptar. Entonces, ¿qué podría ser? Y bueno, se habla de una banda cambiaria que se puede ir ensanchando progresivamente hasta terminar en una flotación administrada. El fondo puede poner dinero y, por supuesto, limitaciones en la capacidad de usarlo. Es un juego delicado porque digamos que si la banda es muy estrecha y las limitaciones de usar el dinero del fondo son muchas, la banda puede no durar. Pero también mantener lo actual también tiene su riesgo, porque evidentemente el tipo de cambio se va atrasando, la situación internacional se va complicando y las elecciones se van acercando. Si supongo que el gobierno está analizando los dos riesgos, y el riesgo de que tenga que cambiar justo antes de las elecciones puede ser mayor que cambiar ahora que tiene tiempo. Julieta, por favor. Sí, se hablaba de una reunión informal esta semana para tratar el acuerdo con la Argentina. Yo ayer te consultaba justamente si ves que podría ser, se hablaba del día de hoy, pero me decías que el fondo no se reúne los martes. ¿Cuándo podría ser que se empiece a hablar del acuerdo con Argentina? Sí, Julieta, mira, el directorio del fondo se reúne el lunes, martes y miércoles. No está excluido que pueda haber una reunión informal los martes y los jueves. Sucede a veces, pero no puedo confirmarlo, realmente no lo sé. Son las informaciones de prensa. Cuando yo hablo con mis colegas, bueno, no hablo hace como una semana, de modo que no puedo confirmarte si es hoy. Pero evidentemente el rumor está ya muy sentado y no es que esté prohibido reunirse los martes, es simplemente muy inusual. Ahora, Héctor, no hay déficit fiscal, no hay expansión monetaria,
Esos serían los datos positivos, pero a la vez el Banco Central no parece poder retener de ninguna manera los dólares. ¿Cómo afecta esto en la negociación con el Fondo Monetario? Bueno, seguramente el programa tiene metas de reservas. Y esas metas de reservas, por supuesto, tienen que ver con la cotización del dólar y con el cepo. Yo no creo que el cepo vaya a ser levantado de un día para el otro. No creo realmente que el fondo tome esa decisión, porque para levantar el cepo de un día para el otro, este tipo de cambio no es adecuado. Y me parece que tampoco el fondo, como dije antes, está pidiendo una devaluación. Si el tipo de cambio cambia, o sea, digamos que el peso se deteriora a raíz de la flexibilización, eso es muy probable. De algo estoy seguro, el dólar, lo único que puede pasar es que suba en este momento. Es muy difícil pensar que salir de este esquema cambiario va a implicar una revaluación todavía mayor del peso. De hecho, uno de los problemas que veo es que, obviamente, salir del blend implica revaluar el peso, implica que los exportadores reciban menos todavía de lo que están recibiendo, lo cual evidentemente es un problema. Torres, ¿de cuánto es el atraso a su criterio? ¿Cuánto debería estar el dólar en estos días? No lo sé, y si lo supiera, la verdad que tampoco lo diría. Pero si lo dijera, estaría mintiendo, evidentemente, porque nadie lo sabe, porque hay cepo. Entonces, ¿cómo saber a dónde se va a establecer? Lo que estoy seguro es que si el cepo se levantara de un día para el otro, habría lo que se llama un overshooting. Es decir, al principio el dólar subiría mucho más de lo que terminaría subiendo de aquí a 15, 20 días. Es decir, siempre pasa lo mismo. Cuando se libera eso, de repente hay una explosión, sube mucho y después termina bajando. Por supuesto, depende de las políticas que vaya tomando el gobierno, pero eso es lo que estimo. Héctor, ¿cómo serían los desembolsos eventualmente? Alguien me lo definió, alguien que alguna vez tuvo cercanía con el Fondo Monetario Internacional me lo definió como no a cuentagotas, pero con cucharadas. Nunca le va a dar el monto del dinero completo, el dinero fresco que podría entregarle, sino que iría mirando cómo van funcionando las metas del programa económico que se vaya a pautar y en función de eso iría soltando dinero para la Argentina. ¿Usted cree que será así? Yo creo que va a ser así, pero tampoco es que siempre es así. De hecho, en el 2018 no fue así. En 2018 hubo un desembolso muy importante, inicial, que terminó facilitando la salida, digamos, el desarme de posiciones de carry trade. Digamos, incluso ustedes se recordarán, hubo una desinteligencia entre el fondo y el presidente del Banco Central, que es el actual ministro de Economía, respecto a cómo se usó ese dinero. Y el presidente del Banco Central en ese momento tuvo que renunciar. De modo que no es que nunca pase, lo que creo es que justamente como pasó, lo veo muy difícil que vuelva a pasar. Claro. Es decir, está demasiado cerca el fracaso de cómo actuamos en el 2018. Recordemos, yo les puedo decir una cosa que lo sé de la boca del caballo, como se diría. En 2018 el fondo le pidió al gobierno que estableciera un cepo, una limitación al acceso al mercado de cambios, junto con el dinero que le dio. El gobierno no lo hizo y pudo no hacerlo seguramente porque tenía una muy buena relación con el presidente Trump. Y el fondo se la tuvo que bancar. Lo que después el fondo pidió es que no se usara como se usó y finalmente se terminó usando como se usó. Bueno, estamos donde estamos, ¿no? Pero por muchas razones, no solo por eso. Pero lo del 2018 es demasiado reciente, trae demasiados recuerdos como para imaginar que el fondo vuelva a hacer lo mismo. De modo que, volviendo a su pregunta, creo que en el inicio del programa va a haber un desembolso inicial que va a superar los vencimientos que tenemos este año. De modo que va a haber eso que llamamos dinero fresco al inicio. Pero a lo largo del programa, hacia el final del programa, estoy seguro que lo que va a haber es una reducción de la exposición del fondo con la Argentina. Es decir, en algún momento vamos a empezar a hacer pagos netos hacia el fondo. Por supuesto, durante los primeros 4 años y medio no pagamos capital, pagamos solamente intereses. Y otra cosa me animaría a decir: cuanto mayor es sea el desembolso inicial, seguramente mayor va a ser lo que vamos a ver como una modificación de la política cambiaria. Julieta.
¿Ves que esté cerrado el acuerdo para abril, como habla el gobierno, más allá de las reuniones que empiezan a tener lugar estos días? Y en realidad el programa está anunciado hace mucho tiempo. El gobierno viene anunciando que tiene un programa, que las negociaciones ya estaban empezadas. Y no es un tema de tiempo material. Yo creo que es un tema de que hay una negociación muy dura entre el fondo, que pide algo que el gobierno no quiere hacer, que es básicamente modificar la política cambiaria. Y me parece que en este momento deben estar acercándose las posiciones. En cuanto, si esa reunión tiene lugar hoy, lo que va a pasar es que el staff va a probar el agua con el directorio y va a decir, bueno, esto es más o menos lo que acordamos. Y va a escuchar qué dicen los directores informalmente, no va a haber minutas de todo eso. Y si la piscina tiene agua, y la pileta tiene agua, bueno, entonces dentro de poco habrá un staff level agreement. Y después puede pasar relativamente poco tiempo. Teóricamente tiene que haber 3 semanas para una reunión formal de directorio, desde que el programa circula en el directorio, pero esas 3 semanas se pueden acortar, de modo que yo veo que sí, en abril es perfectamente posible tener un programa. Estoy muy excedido en el tiempo, tengo que hacerle una sola pregunta más y cortita. ¿Para fin de año usted cree que estará levantado el cepo? Bueno, lo prometió el presidente, yo creo que va a cumplir la promesa, sí. Héctor, gracias por el tiempo. Al contrario. Héctor Torres desde Ginebra. Maxi, contanos, por favor. ¿Qué tema teníamos? Porque bueno, el tema de Mauricio